No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré. Dios les bendiga, bienvenidos a su programa de radio y televisión El Silencio de la Atalaya, de Misión Cristiana El León, con el pastor Weber Contreras. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es como una atalaya que la Biblia se refiere a cada uno de nosotros que predicamos y proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Esta responsabilidad cae sobre nuestras vidas a la hora de nosotros exponer la palabra de Dios, porque a causa de la exposición de la palabra que cada uno de nosotros hagamos, las personas o el oyente podrá salvar su vida, y así también lo contrario, puede condenar su vida. Esa es la responsabilidad que Dios delega para cada uno de nosotros. Si el atalaya calla, el atalaya será culpable, pero si el atalaya habla, él habrá librado su alma. En la antigüedad, el atalaya era una persona que se delegaba sobre las murallas de la ciudad o en una torre alta, de la cual tenía una vista panorámica de todo el territorio que se le delegaba. El atalaya servía como un vigilante. Cualquier movimiento que él pudiera observar, no siendo esto normal, podría notificarlo rápidamente a los soldados encargados en aquel momento, o en caso de ser otro ejército que se aproximara al territorio, el atalaya sonaba la trompeta o el chofar con sonido de guerra. De esa manera se cerraban las puertas principales de la ciudad, los habitantes de la ciudad se escondían y los soldados se preparaban para la guerra y para resguardar la ciudad. Era tan importante ese trabajo en el tiempo antiguo que si por causa de que el atalaya no avisare del acercamiento del enemigo, podría ser culpado él y toda su familia. En este caso, él sería muerto con toda su familia, porque el cargo que se le delegaba era tan importante que dependía del aviso de él para que toda la ciudad prevaleciera. Si el atalaya se durmiere, si el atalaya no diere aviso en cualquier situación de peligro, el atalaya respondía con su vida y la vida de todos sus seres queridos. Primera de Corintios 9:16. Pues si anunciar el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Este día estaremos meditando acerca del testimonio que se encuentra en una de las cartas escritas por el apóstol Pablo. Es una carta que es un poco diferente a las demás cartas. Es la carta dirigida hacia Filemón. Es una carta que no muchos la hemos leído. Solo contiene una página en toda la Biblia, pero es en esta donde se encuentran testimonios de la vida cotidiana de aquel tiempo o el tiempo actual del apóstol Pablo en el cual él vivió. Y para eso vamos a estar leyendo Filemón, una epístola del apóstol Pablo dirigida hacia Filemón. Verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque para ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para demandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual
En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Los datos históricos de este libro de Filemón nos dan una narrativa de lo que sucedía en aquel tiempo, en aquel momento. El dato histórico número 1 es que esa carta fue escrita alrededor del año 60 al 61, aproximadamente 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, fue escrita en Roma por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Número 3, es una epístola o carta que se diferencia de las demás cartas, porque en esta carta no exhorta en doctrina ni en obediencia a la palabra de Dios, sino es una carta que ruega por un favor que el apóstol Pablo está demandando de misericordia hacia Filemón, o como muchos expertos le llaman, una carta apelación del apóstol Pablo hacia Filemón. 5. Filemón es pastor que reside en el territorio de Colosenses. Se cree que él es el pastor de la iglesia de Colosenses. Se cree que fue de las muchas almas que el apóstol se ganó en sus viajes misioneros. Filemón es un varón con mucho estatus social, es rico, y lo que se refiere en esta carta es que era dueño de esclavos. Se menciona que Filemón tiene la iglesia en su casa en la región de Colosenses, o sea que la iglesia que él estaba pastoreando estaba en la casa de él. En esta carta se nos muestra la problemática y las cosas de la vida cotidiana que estaban sucediendo en aquella cultura, en aquel tiempo y en el momento en el que se dirige a esta clase de personas. Recuérdese que en aquel tiempo el tener esclavos era algo normal y era algo legal. Esta es la historia de un amo que tiene a un esclavo que después de que le haya fallado sale huyendo y se encuentra con el Señor y Salvador Jesucristo y entrega su vida a Él. Luego de esto regresa a donde está su amo. Para estudiar esta carta vamos a agarrarlo como un testimonio de las historias bíblicas que tenemos. En el verso 1 dice que Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Número 1, encontramos que Pablo se encuentra prisionero. En el verso 1 nos declara que el apóstol Pablo está preso. Número 2, dice también que su colaborador, que alguien que está a la par de él, es Timoteo en ese tiempo histórico. Agregamos que este es la primera vez en la que el apóstol Pablo se encuentra encarcelado en Roma. Número 2, declara que Filemón no es cualquier persona, sino que es un siervo del Señor Jesucristo.
porque le llama colaborador, y cuando habla de colaborador es que está ayudando a lo que ellos están haciendo. No solamente eso, en unos versos más adelante encontraremos que él es el pastor de la casa, de su propia casa, en la cual se encuentra una iglesia, y creemos que es la iglesia de Colosenses. Otra cosa que cuando se le llama colaborador es que tal vez el apóstol Pablo recibía ayudas de este varón. Número 3, declara en esta misma introducción que le manda saludos a la iglesia que está en tu casa, le dice el apóstol Pablo a Filemón. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros respecto a Cristo, porque tuve mucho gozo y consolación en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando habla de que han sido confortados, está hablando de las ofrendas, está hablando de las obras que Filemón hacía para con los santos, hacía para con la iglesia. Porque como lo dijimos, históricamente se cree que Filemón no era cualquier persona. Filemón se cree que era una persona con mucho dinero y que poseía también como dueño a muchos esclavos. En el verso 8 encontramos la historia o el ruego que el apóstol Pablo le está haciendo a Filemón. Si usted se da cuenta, en esta historia que hemos leído, que se narra en la Biblia, aparece Filemón como dueño de un esclavo llamado Onésimo. Onésimo, el apóstol Pablo lo declara en estos textos bíblicos que se lo ganó en la cárcel, en las prisiones, dice en los escritos que hemos leído, en los cuales entendemos que Filemón era dueño de ese esclavo. Y recuérdese que nos sale la pregunta de por qué Onésimo estaba en Roma y Filemón estaba en Colosenses, que es Asia Menor. O sea, estaba muy lejos del lugar donde tendría que haber estado. El apóstol Pablo le ruega a Filemón que lo reciba como que fuera él mismo, y le dice que si algo le debe, que se lo ponga a la cuenta de él. Aún el apóstol Pablo resalta estas palabras y dice que si algo le debe, que se lo ponga a la cuenta de él. Y le recuerda que él también se le debe a él, porque por causa del evangelio que él predica, él había sido salvo. En esto encontramos una historia que necesitamos investigar un poco más, profundizar más. Recuérdese que Filemón era una persona adinerada, pero por estos textos bíblicos aparece que Onésimo, el esclavo de Filemón, sale huyendo de él. En aquel tiempo, salir huyendo de su amo, eso podría costarle la vida legalmente, porque lo podía agarrar los soldados, porque estaban bajo el imperio romano. Todo aquel lugar estaba bajo el imperio romano. Ahora, si un esclavo salía huyendo, eran capaces de matarlo, eran capaces que si el dueño decía que ya no lo quería, lo podían condenar hasta la muerte. Ahora, el apóstol Pablo en estos textos que nos enseña, aparece que lo engendró en sus prisiones, dice. Significa que el apóstol Pablo lo había conocido en la cárcel. ¿Será que Onésimo estaba en la cárcel? ¿Será que Onésimo estaba haciendo algo en la cárcel? Esta es una hipótesis que se da de que por los textos que hemos leído, aparentemente Onésimo le robó algo a Filemón, y este Onésimo, que es el esclavo, sale huyendo hacia Roma, lejos de su señor. Pero aparentemente las leyes de Roma o los soldados lo capturan y lo meten preso también, en lo cual se viene a enseñarnos bíblicamente que el apóstol Pablo lo convierte en aquel lugar. Recuérdese que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón y le está rogando que lo reciba. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo no se queda con él en la cárcel? Recuérdese que él era un esclavo, y la ley decía que si el amo no lo recibía de nuevo, ellos lo podían hasta condenar a la muerte.
Así que era necesario que Filemón lo recibiera de nuevo para que a él no le sucediera nada legalmente. Porque si el amo lo recibía de nuevo y lo perdonaba, las leyes ya no le hacían nada. Así que tendría que haber regresado a Colosenses, que es lo que el apóstol Pablo está rogando y le está pidiendo a Filemón para que lo reciba en Colosenses. Y le dice que si en algo él le debe, que todo lo que le haya robado, que se lo ponga a cuenta del apóstol Pablo. Y aquí encontramos cómo no solamente los líderes de aquel tiempo eran teólogos, eran maestros en la palabra del Señor, sino que también eran obligados a cumplir la misericordia, la equidad y la justicia como hijos del reino. Porque ahora que Filemón ya es pastor, que Filemón ya es una persona grande en el Señor, ya nacido de nuevo, ya se ha convertido al Señor, hoy el apóstol Pablo le está refiriendo a que por su obediencia él tiene que estar dispuesto a cumplir con recibirlo y no odiarlo, sino perdonarlo. Y el apóstol Pablo manda esta carta a Filemón haciendo referencia como una carta de intercesión, como una apelación, como una carta de recomendación, como muchos le llaman, a favor de Onésimo. Onésimo, siendo un esclavo, sale huyendo, pero ahora se lo está mandando de regreso el apóstol Pablo. ¿Será que ya se le había llegado el tiempo a que Onésimo fuera condenado si el amo no lo recibiere de nuevo? Eso es una especulación, pero lo que sí podemos entender es que el apóstol Pablo dice que ya no lo quería estar ahí, que le convenía mejor que estuviera con Filemón. Pueda que las leyes lo pudieran ver condenado, pero el apóstol Pablo es claro en decirle a Filemón que lo reciba con brazos abiertos, que lo reciba ya no como esclavo, sino como una persona libre en el Señor. Imagínense, en aquel tiempo que un siervo fuera libre era muy difícil, porque eso era normal, se pagaba por esos siervos, se alimentaban y tenían obligaciones los dueños, los amos, para con los siervos, para con los esclavos, pero así también los podían simplemente vender y salir de todo aquel problema. Ahora el apóstol está intercediendo a la misericordia y al nuevo nacimiento del corazón de Filemón para que lo pueda recibir ya no como esclavo, sino como una persona libre en el Señor. Y esto es lo que culturalmente conocemos como la revolución de la fe. Porque recuérdese que para esta carta lo que está pidiendo que un esclavo ya no fuera esclavo era algo que iba con toda la cultura y con toda la ley de aquel tiempo. Pero bíblicamente nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no abolió la esclavitud, pero sabemos que no era grata delante del Señor la esclavitud. Así que en el tiempo en el que se está viviendo esto, el apóstol Pablo está rogando por algo que lo podría llevar aún hacia la prisión, hasta ser condenado por tratar de interferir en los asuntos de una persona adinerada, dueña de siervos, que nadie podía juzgar a un siervo de alguien más en aquel tiempo. Entonces nos damos cuenta que para su época, para su tiempo, lo que está pidiendo el apóstol Pablo es una intercesión, no para una persona común y corriente de hoy en día, que cualquiera diríamos, no, sí, está en todo su derecho de ser libre, él puede escoger. En ese tiempo no era de esa manera, sino que el apóstol Pablo está apelando no solamente a la cultura que había arraigada en Filemón, sino que también para que cumpliera el nuevo nacimiento, en el cual la palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús ya nadie, hermano, es esclavo, ya nadie es señor, ya nadie es amo, sino que todos somos iguales en el Señor Jesús. Pero el Señor nunca mandó a que nos rebeláramos en contra de las leyes, sino que nos sujetáramos a nuestros amos. Ahora, el apóstol Pablo está intercediendo y aparentemente se cree que esto ocurre de esta manera, que Filemón acepta a Onésimo una vez más a esta iglesia y se incorpora a esta iglesia y son colaboradores y siguen predicando la palabra del Señor. Ahora, esto entendemos en este testimonio de una persona
que había salido huyendo. Yo no sé qué problemas tuvo Onésimo para salir corriendo. Claro, ser esclavo no era nada fácil, ser esclavo no era cosa fácil, pero lo que sí podemos entender, que en esta carta se nos muestra la apelación a la misericordia para un varón que era dueño. O sea, él no tenía que perdonar a nadie, la ley lo respaldaba, pero nos damos cuenta del impacto de la palabra de Dios que había habido en aquella persona, en aquel siervo del Señor que estaba predicando su palabra, al momento del apóstol Pablo referirse a que dejara libre a Onésimo, pero que lo recibiera con él. Imagínense, esto es algo que sobrepasa aquella cultura, que sobrepasa todo aquello que estaba sucediendo en aquel tiempo. Y esto nos lleva a analizar un poco más esta carta y entender la cultura en la que se estaba viviendo en aquel tiempo. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios sigue siendo bueno y que nosotros como hijos de Dios necesitamos aplicar la palabra del Señor y no solamente, hermanos, predicarla, porque si la predicamos y no la cumplimos, no somos nada. Esto le pasó como prueba, lo podemos poner así, a Filemón. Filemón era un predicador, pero le llegó el momento donde él tenía que aplicar todo lo que él había aprendido, todo lo que él estaba predicando, toda la misericordia que él aparentaba, porque aquí dice la Biblia que era un señor piadoso que ayudaba a las demás iglesias, ayudaba a los santos. Y me imagino que era económicamente, me imagino que hacía buenas obras, me imagino que se reflejaba la fe de aquel varón sobre todos los siervos del Señor que lo conocían, porque el apóstol Pablo dice que oía de la fe que había en aquel varón. Así que esto es un resumen de esta carta. Esta es una enseñanza histórica del libro de Filemón, para que nosotros, o la carta, o la epístola, como usted le quiera llamar, a estos escritos bíblicos que dejó el apóstol Pablo, para que Filemón obedeciera. Y aquí podemos entender nosotros la situación en la que estaban viviendo. Amén. Así que Dios les bendiga. No me cansaré de hablar de ti.